Javier Millán, un economista de aquí, de la localidad, que nos va a contar acerca de algunas inquietudes que se asoman por ahí, acerca de toda esta situación que se está viviendo con el coronavirus y justamente el impacto que puede tener en la economía. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Kevin, y gracias por la invitación. Y bueno, sí, primeramente hay que entender la situación económica en la cual está el país. El país atraviesa una situación económica muy compleja, donde de hace un tiempo viene con serios problemas estructurales muy conocidos como el desempleo, la alta inflación, un déficit fiscal creciente, y esta situación compleja hace que el impacto del coronavirus, si a una economía que ya viene frenada con serios problemas estructurales, le va a impactar significativamente. Lo concreto real es que la medida que tomó el presidente de la Nación es totalmente acertada. Uno tiene que entender que la vida y la salud de la población está por encima de la economía. Si no, podemos contrastar como ejemplo lo que hicieron las potencias como europeas como Italia, España y también Estados Unidos, que privilegiaron otros intereses económicos por la salud y así están padeciendo esta pandemia. En nuestro caso, digamos, de nuestro país, nosotros lo que podemos ver y lo que analizan los diferentes economistas es que es un país que le impacta el coronavirus de manera significativa porque tenemos una estructura social muy deteriorada. O sea, uno tiene en la Argentina un 40% de pobreza, que eso hace que son más o menos entre 10 y 15 millones de personas que no llegan a cubrir las necesidades básicas mínimas, ¿viste? Y hace que, obviamente que el impacto definitivo no se sabe todavía cuál va a ser la magnitud en la cual va a afectar al país. Dependerá de esta medida de la cuarentena, en cuánto se extienda y qué resultado se saque de la cantidad de infectados que haya en el país. Es un tema complejo, ¿viste? Que todos los días es muy dinámico y que se va analizando día a día. Javier, en una repercusión así a grandes rasgos, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que nos puede pasar como economía, en la economía, justamente ante esta pandemia y esta cuarentena que se está viviendo aquí en Argentina, por lo menos hasta dentro de algunos días más? Después veremos si se estira o no. Y lo mejor es que no crezca la cantidad de infectados, que se pueda lograr un aplanamiento de la curva, que es lo que para eso se está haciendo esta cuarentena. Y lo peor, bueno, es que las medidas tomadas no den el resultado esperado para el gobierno y crezca de manera exponencial, lo que hace que afecte de otra manera, y ahí tendrán que ir tomando diversas medidas del Estado de manera que atenuar el impacto. En cuanto a lo económico, las medidas que el gobierno tomó, uno puede decir que tienden a atenuar el impacto social que tiene el país. Obviamente que no va a alcanzar, porque es una situación muy compleja, al cual agarra un país, ya te digo, que tiene una pobreza estructural, uno tiene que recordar que viene de años, o sea, en la cual hay gente que vive el día a día, y es muy complejo el tema en decir, o sea, uno no logra conformar, hay gente que dice, yo si no trabajo no como, entonces, por eso te digo, es una medida que cuesta a todo el conjunto de la población, al que le toca en un comercio que tiene que cerrar y no puede hacer frente a sus gastos corrientes, cuesta mucho de entenderla para la persona, pero ya te digo, yo creo que la medida que toma el presidente es totalmente correcta porque primero está la salud de la población y después vendrá la economía. Lo que se tratará de ver es que este impacto no sea tan significativo y que deje como aprendizaje, creo yo, que Argentina va a tener que tratar de trabajar en políticas de Estado. Es decir, pensar en el corto pero mirando el largo plazo. O sea, nosotros tenemos que plantearnos como país, creo que si Argentina produce produce alimentos para 400 millones de personas, no se puede entender cómo
tiene una pobreza del 40%, que en la Argentina se mueran niños de desnutrición, teniendo en cuenta que es un país primeramente productor de alimentos, lo que hace que es inentendible eso. Entonces tendría que ir a política de Estado, todo el arco político, creo yo, o sea, de cualquier partido, y tendría una agenda común en cual se trabaje en educación, en pobreza, en salud, y independientemente del gobierno de turno que haya en el país, todos tengan una misma línea en el cual cuando haya crisis y coletazo no te agarre de esta manera tan desprevenido. Javier, creo que esto es una pregunta que ya más o menos se viene respondiendo con las respuestas que nos venís dando, pero ¿cuál puede ser el sector de la población más afectado ante toda esta situación y esta economía que por ahí, justamente con esta pandemia, va en decadencia? Y los sectores más afectados son el sector informal, aquel que vive de changas, que si no trabaja un albañil, un plomero, sectores que los sectores asalariados, no asalariados como monotributistas, comerciantes que si tienen que cerrar su comercio no tienen otro ingreso que el que trabaja en el día a día. Por ahí pueden tener más que nada los sectores informales, aquellos que si no tienen el trabajo de cada día no logran obtener los mínimos recursos para subsistir. Es por eso que el Estado tiene que, en este momento, para atenuar digamos, la contención social que tiene que lograr esos sectores, es poner la mayor cantidad de los recursos en los sectores más carenciados y también, bueno, en aquellos, en el caso de monotributistas que tienen comercio que no pueden, tratar de darle alguna oportunidad, hacer líneas de subsidio para que mientras dure la cuarentena, que tampoco sabemos cuánto va a durar, el impacto no sea tan grande, digamos, para estos sectores. ¿Cómo se puede llegar a sentir justamente todo este impacto aquí en Río Colorado, en la Adela? Y bueno, en nuestra zona también aquellos sectores que trabajan, hay muchos sectores que están en negro, que albañiles, en el caso de que viven día a día, plomería, electricista, todos trabajos de oficios que por ahí en una cuarentena de estos 8 o 10 días capaz que pueden tener un poco de espalda para aguantar, pero más allá, si se extiende hasta, hablan de 13 de abril o si ahí el Estado, digamos, tiene que estar presente verdaderamente en esos sectores, igual que en el comercio, dando, ventajas impositivas, no tener que pagar ciertas cargas sociales o cargos subsidios para que puedan solventar los gastos de los empleados. La idea es que este impacto que va a tener el coronavirus no deteriore aún más ya el deterioro que tiene la economía argentina. Porque, ya te digo, venimos con una economía en crisis, porque ya sabemos la radiografía estructural que tiene nuestra economía, de desempleo, inflación alta, déficit fiscal. Entonces tenemos y una estructura social muy deteriorada que hace que los sectores muy carenciados no tengan ni recursos mínimos. Hay sectores que no tienen agua potable en la actualidad que estamos, ¿entendés? Entonces no reúnen ni las mínimas condiciones necesarias para vivir bien dignamente. Por eso digo que el Estado va a tener que estar muy presente para tratar de contener socialmente mientras dure este impacto. ¿Hay algún tipo de consejo, algún tip como para la familia, para cada hogar, a la hora de solventar los diferentes gastos y el vivir justamente en estos días de cuarentena, en cuanto a la salida del supermercado, por ejemplo? Y qué sé yo, lo que pasa es que es muy difícil en el sentido de que tenés una inflación alta donde los precios también vemos que no han bajado, han subido. Un ingreso que, ya te digo, viene deteriorado por una alta inflación, entonces es muy difícil. La gente busca precios, pero en un país que tiene una inflación muy creciente durante años, estamos tercero en el mundo de inflación, con los niveles de ingresos tan deteriorados es muy difícil un consejo, digamos, porque ya sabemos que la gente trata de buscar, pero ante la variedad vemos que casi todos los precios recorren una misma tendencia alcista. Javier, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y por contarnos acerca de cómo es este impacto que tiene el coronavirus en la sociedad.